En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas y agradecer a la senadora Jimena Órdenes, al senador Gustavo Sangüesa, senadora Jimena Órdenes en el Comité del Partido por la Democracia, el senador Gustavo Sangüesa en el Comité de la Unión Demócrata Independiente, que nos acompañan en el día de hoy a la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, que tiene como propósito recibir a los representantes de la Dirección General de Aguas, quienes expondrán especialmente acerca de los avances tanto en la implementación de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, como también a las modificaciones normativas referidas a las aguas subterráneas, al sistema de monitoreo de extracción efectiva y a la fiscalización y sanción de la extracción ilegal. Así es que damos la más cordial de las bienvenidas al subdirector de la Dirección General de Aguas, don Cristian Núñez, a la asesora legislativa, María Graciela Beas, a Estefano Salgado, que también está con nosotros, a nuestro asesor de la biblioteca y al equipo de la Secretaría, por cierto. ¿Hay palabras sobre la cuenta, señor secretario? Señora Presidenta, muy breve, en sesión del Senado el 30 de octubre pasado se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión, proyecto de ley en segundo trámite constitucional que prorroga el plazo establecido en la ley 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento en el catastro público de aguas. Por otra parte, se han recibido sendas comunicaciones de la señora Directora Nacional de Obras Hidráulicas, respondiendo oficio de esta comisión, informando sobre estado de avance, cronograma de ejecución y eventuales problemas o retrasos ocurridos en el plan de obras comprometido con ocasión del aluvión ocurrido en la región de Atacama, el 2015, listado de plantas desalinizadoras que se encuentran en funcionamiento o en etapa de implementación, proyectos de plantas desalinizadoras que el MOP está analizando implementar y factibilidad de que la planta desalinizadora que abastecería la zona de la Ligüe y Petorca tenga carácter multipropósito, antecedentes que ya fueron enviados a vuestros correos. Por otro lado, don Fernando Silva, que ha estado... ¿Eso lo vemos después? Perfecto, ya. Eso, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Para quienes están siguiendo esta transmisión a través de la señal de TV Senado, comentar que en paralelo a esta comisión está funcionando la Comisión Mixta de Presupuestos, de la cual los senadores que nos acompañan el día de hoy también participan activamente. La senadora Órdenes como integrante titular de la Comisión Mixta, así es que le vamos a agradecer que nos haya acompañado en esta etapa y la vamos a dejar liberada para que pueda participar, porque en paralelo están ocurriendo también estas subcomisiones, y también al senador Gustavo Sangüesa, que participa activamente en estas discusiones del presupuesto del país. Sin más, le ofrecemos la palabra a don Cristian Núñez, asesor, subdirector de la Dirección General de Aguas. Buenos días, Presidenta. Y por su intermedio agradecer la oportunidad de presentar qué es lo que estamos trabajando hoy día en la Dirección General de Agua en esta materia. Vamos a dejarlo aquí en modo presentación. Ahí sí. Ya, a modo de contexto, senadora, estos son los grandes números que tenemos hoy día como desafío y buscan graficar, si vemos la primera línea, la cantidad de cuencas, más de 1.200 ríos, 26.000 glaciares, 12.000 lagos y lagunas, y eso es lo que nos provee el territorio. ¿Cómo hoy día está organizado eso? Tenemos 57 juntas de vigilancia, más 228 asociaciones de canalistas, más de 3.000 comunidades de aguas superficiales y 15 comunidades de aguas subterráneas. Y yo creo que ya empezamos a hacer un poco el link, la conexión con el tema de esta sesión, pensando en que tenemos más de 700 sectores acuíferos, pero solamente conformadas 15 comunidades de agua subterránea. De hecho, es uno de los trabajos principales que estamos haciendo hoy como dirección dentro de la estrategia de implementación del Código de Aguas, cómo promover y cómo generar más capacidades. Tenemos varios trabajos con distintas comunidades de agua, más de 50 en estos momentos, con las cuales se está interactuando para que puedan conformarse o generar las capacidades.
así como también hemos implementado capacitaciones para que las mujeres que participan de estas comunidades puedan ser directoras, dirigentes y tengan todas las herramientas para ejercer cargo en estas comunidades de aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y respecto a la situación que hemos estado viviendo los últimos años, si bien estos 2 inviernos han sido un poco más generosos, sabemos que la crisis que tenemos climática nos sigue afectando dentro del territorio. Tenemos 7 decretos de escasez, afectando principalmente las regiones de Coquimbo y algunas de la zona central, pero eso se traduce en que hay 1,5 millones prácticamente de personas que siguen viviendo con esta problemática al día de hoy. Pero como lo digo, estos números, si lo hubiéramos visto un año atrás, hubieran sido bastante más grandes, pero eso no quiere decir que no haya terminado la situación compleja que tenemos respecto a la disponibilidad de agua. El Código de Agua, junto con la Ley de Cambio Climático, nos entregó una nueva herramienta que son los planes estratégicos de recursos hídricos, y estos nos van a ayudar, o ya nos están empezando a dar lineamientos, para que tengamos una gestión integrada de los recursos hídricos al nivel de la cuenca. Ya no lo miremos por sectores de Chac, no lo miremos por juntas de vigilancia o ciertos ríos, sino desde cordillera a mar. Y en algunos casos incluso tenemos que mirar hacia nuestros vecinos, y ahí también hacemos un trabajo con DIFROL, acorde a lo que nos instruye la ley, pero también es algo muy necesario, sobre todo en las zonas extremas. Estos planes estratégicos tienen ciertos resultados esperados muy claros. Los voy a nombrar rápidamente, que es tener una modelación hidrológica para conocer las condiciones del agua superficial y el agua subterránea, el balance hídrico, pensando también en el escenario de cambio climático que vamos a enfrentar o los posibles escenarios con el agua que hoy día tenemos asignada en derechos, o qué disponibilidad hay para futuros usos, qué disponibilidad puede haber para efectos de preservación y, por supuesto, algo esencial, qué disponibilidad tenemos para consumo humano mirando hacia el futuro. En ese contexto aparece una tercera componente, que es, en algunas partes probablemente vamos a tener que implementar planes de recuperación de acuíferos, y aquí es importante hacer la separación, que eso contempla tanto lo que es los niveles y el agua que está almacenada en los acuíferos, como problemas de calidad de acuífero. En algunas zonas los acuíferos están teniendo problemas de intrusión salina, dado que están cerca de la costa. Hemos tenido 13 años de sequía, por lo tanto el agua que entra de manera natural en esos acuíferos, agua fresca, no ha entrado, y empieza a entrar el agua del mar. Entonces ahí ya se produce un efecto de contaminación de esa agua. Y en otras zonas, dado también que hemos tenido muchos años con baja recarga, producto de baja precipitación, se han ido concentrando lentamente sales o minerales. Por lo tanto, esas aguas han perdido cierta calidad. Entonces, estos planes de recuperación nos van a tener que entregar herramientas que tenemos que hacer a futuro para mejorar esa calidad o para proteger la que tenemos. Y las necesidades futuras, bueno, eso se explica por sí mismo, pero también es proyectando qué es la vocación, las preocupaciones, las prioridades que tienen cada una de estas cuencas, y eso es una de las partes probablemente más importantes de la modificación de ambas, del Código de Agua, así como lo que instruye la Ley de Cambio Climático. Estas planificaciones tienen, yo siempre digo que aquí vamos a cambiar varias cosas culturales, si bien se llaman planes, pero no están pensados para que sea un documento que se hace, se elabora y se guarda archivado como lo hacíamos antiguamente, ¿no es cierto?, que habían ahí varios estudios, sino esto más bien es un proceso, porque estos planes estratégicos van a tener una mesa estratégica que tiene representantes. Después vamos a ver quiénes son los representantes de estas mesas, de distintos actores, y esta mesa estratégica tiene que velar por que el plan tenga un buen diagnóstico, haya una clara priorización de los problemas, y una vez que se decida que va a tener el plan, esta mesa va a ir controlando el avance de esas acciones. Esas acciones pueden ser mejora de canales, ver temas de recuperación de calidad de aguas, en algunos casos puede ser soporte para la gestión dentro de la cuenca, e incluso se abre la puerta para que también haya interacción de empresas privadas que quisieran aportar dentro de la planificación.
Y esta mesa, por lo tanto, no desaparece, no nace para hacer el documento. Va a ir verificando que esto avance en el tiempo. Si no se genera el efecto esperado, habrá que corregir, habrá que actualizar, pero más allá de esperar los plazos legales, porque legalmente esto tenemos que revisarlo cada 5 años y actualizar cada 10, esto va a sesionar con la periodicidad que se establezca en cada uno de estos grupos. En general están haciéndolo cada 3 meses y por lo tanto si hay que corregir algo o agregar nuevas problemáticas se hacen a través de la mesa, de modo que el plan se actualice cuando se necesite, no necesariamente llegando al plazo legal. Tiene un proceso de elaboración de participación ciudadana, por supuesto que incluye todos los instrumentos que tenemos con la Ley Marco de Cambio Climático, como otras que pueden venir a futuro. Y finalmente, algo que no es menor, plasma que efectivamente estén presentes probablemente los ministerios que tienen más incidencia en los temas de agua. Medio ambiente, agricultura, ciencia y tecnología, relaciones exteriores, junto con el Ministerio de Obras Públicas, con todas sus dependencias como son la DOH, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la misma DGA, por parte de Agricultura está INDAP, CNR, y también en varias partes se ha ido sumando en la mesa Ministerio de Desarrollo Social, por la incidencia que tiene en cómo se desarrolla los presupuestos, cómo se priorizan las problemáticas en las regiones. El plan estratégico, rápidamente, lo que está a la izquierda es los órganos encargados que están establecidos dentro de los reglamentos, ¿no? Que están los ministerios que ya dije, por lo tanto en la práctica son los CEREMIS de cada región que están participando en las mesas junto con su equipo, más el Comité Regional de Cambio Climático, que también tiene un titular y un suplente para efectos del plan y la mesa, y en los actores de la cuenca tienen sus representantes en esta mesa, uno a partir del Consejo Regional, Senapred, centros de investigación, universidades, sectores productivos. Dependiendo de la región es donde está el énfasis. Por supuesto, en el norte hay representantes de minería, y después en la zona central aparece minería y energía, y así, según cómo va cambiando hacia el sur, también se incorpora industria forestal, agrícola, exportadores, municipalidades, organizaciones de usuarios, productores agrícolas pequeños principalmente, servicios sanitarios rurales, empresas sanitarias y ONGs. Ese es el grupo de actores que está predefinido. Sin embargo, cuando se necesitan otras representaciones, también se invitan a la mesa. Esto ya lo mencioné, es lo que esperamos que vaya el mínimo que debe considerar cada plan estratégico. Y aquí creo que es importante mencionar algo que no estaba antes en nuestros planes de manera integrada, que es esta modelación hidrológica e hidrogeológica junto con el balance y disponibilidad de derechos de agua para constituir. O sea, estamos viendo la proyección de agua disponible, lo cual obviamente va a llevar, junto con lo que mandan o han priorizado estas cuencas, a establecer cuáles son las nuevas fuentes de agua, que se junta con el último cuadro de la derecha, donde estarían ahí por identificar en estos planes cuáles van a ser nuestras nuevas fuentes, cuáles son las fuentes que hay que proteger, cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza que hay que implementar. Y por sobre todo, una de las cosas que más han preguntado es el tema del consumo humano. Y esta preocupación viene no solo por disponibilidad, sino también por los eventos extremos, incluso en zonas extremas del sur, donde, por ejemplo, se producen, igual como vemos acá en Santiago, Presidenta, situaciones como de turbidez, que pasan varios días y que las plantas de agua potable no pueden captar de manera superficial, entonces están preocupados si van a tener suficiente agua subterránea para pasar esa emergencia. Y esta visión transversal de problemáticas es lo que la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos va a ayudar a ver que estén identificadas las problemáticas, priorizar y también que se vea qué ente del Estado le corresponde asumir esa responsabilidad para los futuros procesos presupuestarios, así como también, si podemos avanzar más, también se puede involucrar los gobiernos regionales, municipios y las empresas que son activas en la cuenca. El rol de la DGA en este proceso de los planes es delimitar
cuáles son las cuencas. Aquí es súper importante porque se puso esto. Muchas veces vemos las cuencas principales, pero a veces nos quedan cuencas costeras que probablemente si uno las deja va a pasar mucho tiempo para que sean incorporadas en un plan, por razones de urgencia, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener que ir primero donde está la población, donde están los usos que están más complicados con los temas del agua, y estas cuencas o tienen muy poca población o muy poco desarrollo. Entonces, aquí el objetivo es incorporar eso dentro del plan, aunque sea una cuenca separada, sí son cuencas que tienen dependencia probablemente, y otras veces es estratégico para la región. Por ejemplo, en el caso de Aconcagua, no es solo la cuenca de la Aconcagua, sino también se le agrega una cuenca casi costera, podríamos decir así, porque claramente Aconcagua tiene una relación de suministro de agua con Viña Valparaíso. Entonces, no es la misma cuenca, pero sí el agua se hace un manejo integral. Entonces, este punto busca que eso se reconozca dentro de los planes, de manera que aunque sean una, dos o tres cuencas, puede ser que tengan una relación. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, después vamos a ver ahí la secuencia de cuencas que estamos trabajando en la zona sur, en Magallanes, donde son dos o tres cuencas que las juntamos en esta planificación porque tienen cierta relación territorial, ya sea por las actividades que se hacen de turismo, son las fuentes alternativas para la ciudad, probablemente algunas en caso de emergencia, y empieza a haber esta interacción, y finalmente hay un tema práctico, o sea, son los mismos actores, son las mismas autoridades que van a estar involucradas, y hace este sentido de gestión conjunta de estas cuencas que finalmente vamos a tener que desarrollar con esta visión integrada. Parte del rol es convocar a los órganos encargados, de manera que se involucren desde el principio. Eso es algo que tenemos conciencia todos los ministerios que estamos involucrados en esto, que eso es algo esencial. Confeccionar los resultados y el plan final que va a ser presentado como decreto, y finalmente gestionar todos los compromisos y darle seguimiento a las medidas priorizadas por el organismo del Estado o actores privados que se hayan comprometido a ser implementadores del plan. Hoy las mesas estratégicas de recursos hídricos, como mencioné, están compuestas por los órganos encargados, que son estos 5 ministerios. Tenemos acciones necesarias para cumplir con el desarrollo de los PER, donde una de las más destacadas es partir por estos diagnósticos. No se parte de cero necesariamente, porque hay mucha información, y eso es también algo que hemos reforzado dentro de los ministerios, y también los distintos actores de las cuencas es parte de su preocupación, que no se transforme en un estudio que vaya a durar 5 años para empezar a tomar decisiones, sino con lo que ya tenemos, ir viendo qué es lo que es obvio que tenemos que avanzar y tenemos la información suficiente. Por ejemplo, tenemos planes estratégicos de gestión hídrica que se hicieron ya hace 2 o 3 años, eso es como una base. También hemos recibido estudios de algunas juntas de vigilancia, también los traemos a la mesa para que sean parte de la información con que estamos iniciando. Hay estudios de la CNR, estudios de la DOH, y esa información ya nos permite elaborar las prioridades, las problemáticas, y a partir de ahí se construye lo que falta para el plan. No es un partir de cero. Y eso es claro para la mesa, que tiene que priorizar el diagnóstico y después el seguimiento de las medidas. Hoy estamos trabajando con estas mesas de estrategia de recursos hídricos en las cuencas que están señaladas ahí, en Vitotcopa, en Huasco, en Choapa, Concagua, en el río Valdivia, Maullín, Aysén y costeras entre Seno Andrio y Punta de Desengaño, que esta es la zona de Puerto Natales, básicamente, y toda la cuenca hacia arriba. Y los planes estratégicos que hoy día ya tenemos adjudicados, que están haciendo este desarrollo que yo mencionaba, tenemos esas mismas cuencas prácticamente, más Camiña en Tarapacá, Maipo, que también en la región metropolitana, Valparaíso y un pedacito de O'Higgins. En cuanto a las mesas, esperamos llegar a este año a 10. Estamos trabajando para conformar la mesa de Camiña en
en lo que resta del año, así como también la mesa del río Maipo. Y también estamos trabajando para ver si podemos conformar una en la región de Maule. Estamos comprometidos con que también debería ser otra región muy importante. Entonces, ese es el contexto que tenemos hoy día en estas mesas, en esta planificación estratégica. Y una de las primeras preocupaciones que sale siempre es, ok, ¿cuánta agua estamos sacando? ¿Quién saca agua? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Y aquí es algo muy relevante, creo yo, reforzar el tema del monitoreo de extracción efectiva. Hoy día esta obligación existe en todo el país, ya se cumplieron los plazos, tanto para lo que es aguas superficiales como subterráneas. Si bien en el último año ha habido un incremento importante, aún no llegamos al 100%. Esto consiste básicamente en registrar la hora de captación. En el caso de los pozos es muy directo, en el caso de canales principales también. Instalar un sistema de medición y transmisión, según sea su tamaño, e informar y reportar los caudales. Esto tiene distintas componentes, ¿no es cierto? Está pensado para consumos de agua muy pequeños, menor, medio, mayor. Los valores dependen también de la zona del país. Por eso no están puestos aquí en todo ese detalle, pero se hace una consideración a ese respecto. Y la frecuencia de medición también tiene una relación con la cantidad de agua que está registrada en el derecho. Los plazos, como ustedes pueden ver ahí abajo, fueron ya bastante largos, prácticamente desde 9 meses para los mayores, que son por su relevancia tienen ese plazo, pero para los más pequeños son prácticamente 3 años que tiene todo el proceso. Y hoy día tenemos que, en el caso particular de agua subterránea, tenemos 11.300 obras registradas, de las cuales están informando prácticamente 4.000. Eso quiere decir que solo un 44% de lo que está habilitado está hoy día reportando, solo 3.000 están en línea. El que esté en línea puede tener una condición más bien del tamaño, porque ese requisito de que esté en línea es para los caudales mayores, ¿ya? Pero caudales medios, menores y muy pequeños pueden informar ya sea en la página o vía un formulario que se carga mensualmente o un registro en Excel que también se envía. Pero aquí no tenemos una primera brecha importante. Esto lo hemos ido trabajando con fiscalización, y esto un poco como la evolución desde el 2018, cuando se hace también una modificación en el código que va en esa línea de reforzar los temas de fiscalización. Y en una primera instancia, obviamente como era incipiente, tanto el monitoreo efectivo de extracciones como este proceso de fiscalización fue tomando más cuerpo, y hoy en día, si se fijan ahí lo que están en verde, es la cantidad de procesos de infracción producto del monitoreo de extracciones, que está en torno al 15-16%. Entonces, es un número importante, da cuenta también de lo que yo decía al principio, que estamos lejos aún de llegar al 100%, solo el 44% de lo que está registrado reporta, y este es un tema esencial para conocer cuánto se saca. ¿Por qué es esencial? Esta es una ilustración que resume los sectores acuíferos del país, donde tenemos 725 sectores estudiados, que también es otra de las preocupaciones que a uno le salen de manera natural, ¿no es cierto? ¿Cuántos acuíferos hay? ¿Tenemos información suficiente? ¿No tenemos? En el año 2016 teníamos identificados prácticamente la mitad de estos sectores acuíferos. O sea, cuando hablábamos de cuántos teníamos, eran 300 y fracción. Hoy en día, con todo lo que se ha avanzado en los últimos 8 años, se han identificado 725. Eso quiere decir que en estos sectores acuíferos tenemos análisis y estudios de cuánto es la recarga y cuánto es lo que se extrae vía derechos de agua, o cuánto pueden ser descargas incluso de manera natural cuando los acuíferos afloran o ya llegan al mar. De estos 725, hay 142 que son con zonas de prohibición, o sea, ahí no se dan más derechos de agua, son acuíferos que están cerrados en términos prácticos, y 91 con zonas de restricción, donde
se dan solamente derechos provisionales para ver si se mantiene o no esta tendencia de que pareciera ser que se sigue yendo a la baja. Ahora, si uno lo mira geográficamente, rápidamente, estamos hablando que desde O'Higgins al norte, uno podría decir que está todo en prohibición o restricción prácticamente. Es un tercio de los sectores acuíferos del país, y eso tiene bastante lógica si vemos que es la zona que ha sido más golpeada por la sequía de los últimos 12 años, es donde también, como no hay suficiente recurso superficial, ha habido un vuelco hacia el consumo de agua subterránea, pero las alertas aquí se nos empiezan a evidenciar hacia el sur también, donde tenemos ya sectores con restricciones en la Araucanía, incluso en los lagos y en los ríos. Y uno aquí podría decir, bueno, ¿qué pasa? Porque esto es, bueno, efectivamente, como tenemos un proceso de cambio del comportamiento de nuestras precipitaciones, hacia el sur del país cada vez ha ido aumentando la presión y el requerimiento de empezar a utilizar el agua subterránea. Es que antes no existía, porque en el sur llovía los 12 meses del año. Entonces, lloviendo los 12 meses del año, tampoco tenemos infraestructura hidráulica para transportar el agua. Entonces, ¿qué es lo más fácil y rápido? Es empezar a ocupar el agua subterránea. Perdón, el agua superficial me refería con los canales para transportar el agua. Entonces, esto en realidad es reflejo de otras condiciones. En realidad, mientras no tengamos más infraestructura superficial, vamos y estamos viendo que hay grandes demandas por más concesiones de derechos de agua en la zona de los ríos, los lagos, porque se está moviendo este problema de que hay menos precipitación, los periodos de verano no tenemos lluvias, por lo tanto la gente necesita para seguir desarrollando distintos tipos de actividades, consumo humano, actividades productivas, agrícolas, este nuevo uso. Este es un desglose que también lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan chequear después si desean. Pero es importante, voy a parar en dos regiones, por ejemplo Antofagasta, Atacama, para hacer el ejemplo, que estén abiertos esos. Antofagasta dice abierto 15, área de restricción 3, área de prohibición 8, total 26 sectores acuíferos. Que estén 15 abiertos tampoco quiere decir que tengamos 15 que tengan una gran disponibilidad. Lo que pasa es que los estudios todavía dicen que puede quedar un margen, pero generalmente cuando tenemos estos pequeños márgenes, también trabajamos las reservas de agua, que es súper importante, sobre todo para el consumo de la población. Entonces ahí nosotros nos apoyamos en servicios sanitarios rurales o en la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que nos entreguen información de cuáles son las proyecciones que ellos ven para los próximos 15, 20 años y poder transformar esta agua en una reserva para la población a futuro. Ese ejercicio también está en este análisis y por lo tanto en la medida que recibimos esa información pudiese ser que pasen más acuíferos a zonas de restricción o prohibición, porque esa agua hay que separarla y por lo tanto se contabiliza como que ya va a tener ese uso. Finalmente, para explicar este análisis, también después de la modificación del código, hemos empezado a incorporar el análisis de cambio climático. Por lo tanto, donde los modelos nos muestran que va a haber menos precipitación, también hemos tenido que hacer una corrección de que por lo tanto va a haber menos recarga de los acuíferos. Entonces, si uno mirara la historia, se nos juntan, adicionalmente a lo que mencionaba, estos 12, 13 años con una sequía prolongada en gran parte del territorio, que ahora tenemos que incorporar también este factor de cambio climático, y eso hace que en los últimos años esta imagen de zonas de prohibición y restricción creció rápidamente, porque juntó estos dos efectos. Finalmente, ya para ir cerrando, Presidenta, hemos trabajado, dada esta imagen en cuanto al uso de los recursos subterráneos, a la condición que hemos tenido en los últimos 12 años, así como los nuevos requerimientos de la ley y proyección de cambio climático, en crecer lo más rápido posible en nuestra red de monitoreo de pozos para saber cómo está la condición de los acuíferos, que también es una de las preocupaciones, si están bajando de manera acelerada, porque ya nos hemos planteado que el siguiente desafío es cómo tomar decisiones para la gestión de estos acuíferos.
En los planes estratégicos hay una línea, ¿no es cierto?, que vimos ahí que era recuperación de acuíferos. Pero esa recuperación de acuíferos, una de las medidas probablemente que vamos a tener que tomar en algún momento de manera coordinada o con las herramientas que nos da el código, es probablemente restringir en algún momento los derechos de agua para recuperar niveles o mantenerlos. Pero para que esa medida sea efectiva requiere a lo menos de dos cosas. Una, que el monitoreo efectivo de extracciones esté lo más completo posible, de manera que, como nos dijo una señora una vez en una presentación, si nos apretamos el cinturón, nos tenemos que apretar todo el cinturón, no alguno, para que sea proporcional. Y que una vez que uno hace ese apriete del cinturón, tener suficiente cantidad de pozos de monitoreo, de manera que esa medida se refleje la efectividad de la medida en los niveles de los acuíferos y también tener la mayor claridad posible de cuáles son estos pozos indicadores de la efectividad de la medida. Por eso, hoy hemos priorizado, estamos construyendo a tasas sobre 30, prácticamente 50 pozos por año en el país, en las zonas que tenemos con restricción o prohibición, que son las más afectadas, y por supuesto también, ustedes pueden ver de la gráfica, cubriendo todo el territorio, desde Arica hasta Magallanes, se está haciendo esta red de pozos por lo estratégico y relevante que es. No es solamente un crecimiento de la zona central, es a lo largo de todo el territorio, priorizando las zonas con restricción y prohibición. Y finalmente, ya para cerrar, el Código de Agua nos trajo grandes desafíos en términos de adecuación normativa que hemos ido priorizando según las necesidades que hemos identificado tanto desde el punto de vista de las regiones, de las distintas cuencas, más la situación que estábamos con la sequía. Una de las cosas más importantes que nos falta hoy es también hacer la actualización del reglamento de agua subterránea, que hemos venido recogiendo toda esta experiencia que yo mencionaba. Hoy día en el nuevo documento el énfasis va a estar en mejorar los mecanismos o criterios para soluciones, por ejemplo, de recarga artificial de acuíferos, que tenemos que generar la herramienta que sea lo suficientemente ágil para poder promover esta recarga, que no necesariamente va a ir a nuevos derechos, sino más bien a soluciones que nos permita mantener la calidad y el nivel de almacenamiento de los acuíferos cuando tengamos algún tipo de excedente, fortalecer las comunidades de agua subterránea, porque como mostré al principio, tenemos 15 comunidades de agua subterránea hoy día formalmente y tenemos más de 700 acuíferos, así que tenemos ahí un desbalance importante. Autorizaciones provisorias de cambio de punto de captación, dado que también eso ha sido como una de las cosas que nos han hecho ver que es importante de agilizar, y también pensando en el consumo humano y estas reservas, verificar o tener radios de protección que nos den más tranquilidad, un mayor nivel de seguridad para el funcionamiento a futuro de nuestros servicios sanitarios rurales. Por lo tanto, ya tenemos este documento bastante avanzado y si no es el primer trimestre, va a ser dentro del primer semestre del 2025 que esperamos ya tener este reglamento en consulta pública, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer al subdirector y a través suyo, subdirector, también felicitar al equipo de la Dirección General de Aguas, porque creo que el nivel de información que tenemos en esta comisión es muy distinto al cual podíamos acceder en otras oportunidades con este mapa. Igual nos interesaría mucho, en particular, si es que pudiésemos tener un zoom respecto de lo que ocurre en Atacama. Y me alegro que haya usted abordado el tema del reglamento, porque nuestros invitados la semana pasada, uno de los temas que plantearon como las tareas pendientes era el reglamento que establece las normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, que es un compromiso que está establecido en la ley a propósito del nuevo Código de Aguas. Así es que muchísimas gracias. La semana pasada también se planteó una duda por parte de los académicos, que creo que era más que una duda semántica. En esa oportunidad le dimos la palabra a la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, pero me gustaría que, a la luz de lo que ha sido también la presentación, si es que ella pudiese aclarar cuál es el sentido de
la terminología que se utiliza y la concordancia con otros textos legales en esta discusión. María Graciela. Muchas gracias, señora presidenta, junto con saludarla y saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, en la sesión anterior se planteó por parte de los académicos de la Universidad Católica, una duda, o sea, más que una duda, sino que una propuesta de cambiar el término que hoy día está propuesto en el proyecto de ley relativo a la reiteración de la conducta, modificarlo por reincidencia. Digamos, es efectivamente una discusión dogmática que se puede plantear, sin perjuicio de lo cual nos gustaría establecer que en el proyecto de ley se utiliza el término reiteración, porque justamente es el término que usa actualmente el Código de Aguas en el artículo 173 bis. Entonces, para hacer una regulación armónica y que no dé pábulo efectivamente para disquisiciones dogmáticas, es que se utiliza el mismo término. Y en ese sentido, dentro del proyecto de ley hay una ganancia, y es que se precisa efectivamente qué vamos a entender en el contexto de esta modificación por reiteración. Y ahí es donde se da una definición que establece parámetros que desde nuestra perspectiva son correctos y ayudan a la aplicación de la ley. En ese sentido, agradezco la posibilidad de aclarar, digamos, el punto y reiterar que se trata de un término que es armónico con el Código de Agua. Muchas gracias, señora presidenta. No, muchísimas gracias a ustedes también por asistir a nuestra comisión. Están sonando los timbres ya para la comisión mixta. Así es que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.